La idea de esta charla es contarles que el debate en el análisis económico lo ganaron los austríacos, pero que desde mi punto de vista todavía no se enteraron. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es una reseña de lo que fue el debate previo a la teoría general de Keynes. Digo, por ahora mantengo la compostura, con el correr de los minutos es probable que diga lo que pienso. Igual todos saben qué significa cuando digo las cosas que digo. Y para esto hay que entender, la lógica es entender la obra de Keynes frente a lo que era el marco analítico previo a la teoría general, y eso mismo es lo que después permite entender la obra de Friedman y cómo es que Friedman es quien construyó el triunfo austríaco. Entonces, básicamente lo que hay que comprender es cómo funcionaba el mundo antes de la teoría general. O sea, básicamente, tanto la escuela austríaca como la escuela de Estocolmo, como la escuela de Cambridge, Inglaterra, son herederos de Wicksell. Es decir, todos trabajan con la idea de los esquemas ahorro-inversión, donde, digamos, eso ustedes los conocen bien. O sea, básicamente, ¿qué es una persona que ahorra? Es una persona que tiene, si ustedes quieren, más plata que ideas, y un inversor es un tipo que tiene más ideas que plata. O sea, y ese mecanismo se coordina vía la tasa de interés, donde lo que hay que tener también es que la tasa de interés no es ni más ni menos que un cociente de precios relativos, que es los precios de hoy en términos de los de mañana. Por eso, si bajaran los precios de mañana, la tasa de interés, ¿sí?, sería más alta. Por ende, consumirían menos hoy, consumirían más mañana. Y ahí tienen esa función creciente del ahorro en términos de tasa de interés. Y bajo esa idea también, digamos, aquel que estuviera dispuesto a vender bienes, estaría dispuesto, si los precios mañana son más altos que los de hoy, vender mañana. ¿Sí? O sea que cuando cae la tasa de interés, la inversión aumenta. Es decir, que es muy importante entender esto y cómo, digamos, los precios relativos en un contexto intertemporal tienen implícita la tasa de interés, y que básicamente lo que discuten estas tres escuelas son la contraparte financiera respecto a esa tasa de interés natural y el tipo de problemas que puede generar. En ese sentido, los suecos estaban preocupados por la teoría de los fondos prestables, donde básicamente la competencia en el sector bancario lo que hacía era inducirlos a bajar la tasa de interés, de modo tal que se generaba un exceso de demanda en el mercado de bienes, ¿sí?, porque la tasa de interés estaba debajo de la natural, y se generaba un exceso de oferta en el mercado de dinero y, consecuentemente, eso generaba inflación. En cuanto a lo que tiene que ver con la escuela de Cambridge, ¿sí?, que está Robertson, digamos, el propio Keynes, el Keynes del tratado, que es destrozado por Hayek. Digo, la idea era que el mercado espejo era el mercado de bonos. Entonces, frente a una situación de pesimismo y que se vendían, ¿sí?, los precios de los bonos bajaban demasiado, la tasa de interés quedaba por encima del nivel de coordinación intertemporal, se generaba un exceso de oferta en el mercado de bienes y por ende un exceso de demanda en el mercado de dinero que inducía a la deflación. Y la realidad es que esa visión de Keynes tampoco, digamos, era tan mala, ¿no? Porque Keynes lo que postulaba es, bueno, mirá, si en rigor la gente ofrece trabajo inelásticamente, los precios podrían hacerse nulos y aún así persistir el exceso de oferta en el mercado de trabajo. Hay que entenderlo en la lógica del momento en que se escribió. Es decir, la lógica, lo que preocupaba a la escuela de Cambridge era básicamente el problema de la deflación y el desempleo. Y por otro lado, digamos, tenemos la escuela austríaca, ¿sí?, con la teoría del boom and bust de Mises,
Digo, donde básicamente Mises hacía el foco sobre la política monetaria. O sea, porque ya en esa época los bancos centrales hacían la política monetaria desde el control de la tasa de interés. Mises enfatiza esta situación de un banco central tratando de inflar la economía, poniendo la tasa de interés debajo del nivel de equilibrio, generando un exceso de demanda, ¿sí? Donde eso además genera una situación de consumo y de inversión simultáneamente, haciendo operar a la economía por encima de sus posibilidades, ¿sí? Mediante generar una cuña monetaria. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando los precios empiezan a subir, la cantidad real de dinero empieza a caer, y ahí los empresarios descubren que esas inversiones fueron incorrectas. Es decir, los consumidores no pueden soportar ese nivel de consumo. ¿Por qué? Porque estaba pichicateada la economía, y eso es lo que después genera el boost. Y en el medio se daña la estructura de capital, y ahí es donde aparecen los triángulos de Hayek para, digamos, explicar esta historia de una manera mucho más completa, por decirlo de alguna manera. Ese era, y de hecho el enfoque austríaco era tan bueno que era el que dominaba la escena. Hasta que llegó la Gran Depresión. Y ahí, básicamente, el punto interesante es que uno tiene que entender quién era Keynes. Keynes era parte de la corporación política. Keynes escribió un libro que era un panfleto. Era una basura de libro, que estaba dedicado a políticos corruptos y mesiánicos. O sea, y que básicamente... Y ahí a mí me gusta mucho la definición que hace Hazlitt, que dice, mire, todo lo que es bueno en este libro es copiado, y todo lo que es nuevo es malo. Es decir, el libro es verdaderamente espantoso desde el punto de vista de la calidad del análisis económico, pero desde el punto de vista de la estrategia de Keynes es brillante. ¿Qué es lo que hace Keynes? Y esto, o sea, a mí me ha pasado tener que escuchar decir, no, es un libro que está mal escrito. No, no, todo lo contrario, es formidable como está escrito, es una obra de arte. Básicamente lo que hace Keynes es golpear en cada uno de los aspectos vitales del marco analítico anterior. Es decir, fíjense que nosotros estamos hablando en un mundo donde en el mercado de bienes, con un mecanismo de coordinación intertemporal se determina la tasa de interés. Y en el mercado de dinero se determina el nivel de precios. De hecho, cuando ustedes tienen algún mecanismo por el cual, no sé, incremento la cantidad de dinero, digo, influyo sobre la tasa de interés, genero un exceso de demanda en el mercado de bienes, tengo un exceso de oferta en el mercado de dinero que hace que los precios suban. Entonces, ¿qué es lo que hace Keynes? Destruye ese aparato analítico. Lo destruye. El primer golpe de destrucción de Keynes es sobre el ahorro. Básicamente lo que hace es crear una función de consumo que tiene varios componentes interesantes. El primero es que Keynes Keynes en toda su vida tomó un solo curso de economía, que lo tomó con Marshall. Y Marshall básicamente lo que hacía era equilibrio parcial. Entonces Keynes, como fiel heredero de Marshall, diseña una función de consumo con formato de equilibrio parcial. Y eso le permite poner en la función el ingreso corriente. Al poder poner el ingreso corriente y ponerlo como una fracción constante, llámese la propensión marginal a consumir, la propensión media, esto tiene varias cuestiones. La primera es que el ahorro se vuelve un residuo y se destruye la intertemporalidad en la función del ahorro, desaparece la tasa de interés. Y como si todo esto fuera poco, esa construcción le permite, en términos matemáticos, derivar el multiplicador y con ello el ajuste de cantidades. Elemento crucial para modificar el nivel del producto con manejo de la demanda agregada y con impacto sobre el nivel de empleo. Básicamente lo que querían escuchar los políticos. Entonces ahí destruye el primer elemento del mercado de bienes,
donde hace que el ahorro quede desconectado de la tasa de interés y en lugar de ser algo intertemporal es un residuo, ¿sí?, que surge entre el ingreso y el consumo. El segundo elemento fenomenal es la función de inversión. Cuando ustedes toman el primer capítulo, que es el 11, es formidable. La descripción de la teoría de la inversión es formidable. Ahora, en el capítulo 2 se deshace todo. Y termina diciendo que la inversión básicamente está guiada por una cuestión lírico-testicular, por decirlo de alguna manera. Algo así como que invierten si se les canta las bolas. O sea, que es la idea de los animal spirits. O sea, disculpen el vocabulario técnico. ¿Esto qué quiere decir? Digo, pero lo que a mí me importa es que se entienda. Entonces, lo que quiere decir esto, que ahora la inversión es exógena. Dejó de depender de la tasa de interés. Entonces, la inversión no depende de la tasa de interés. El ahorro no depende de la tasa de interés. Ahora, en el mercado de bienes, se puede determinar cualquier cosa menos la tasa de interés. Entonces, eso lo que hace es no solo romper la intertemporalidad y destruye la macroeconomía del capital y la convierte en la macroeconomía del trabajo. ¿Por qué? Porque ahora lo único que puede determinar con ahorro y con inversión es el PBI. Y de ahí aparece el milagro de la multiplicación de los panes. Porque, a ver, ¿qué es lo que le va a decir Keynes después de esto a los políticos? Mire, usted con el gasto público es la continuidad del brazo de Dios. Usted aumentando el gasto público puede generar todo el PBI que se le dé la gana. Es el milagro de la multiplicación de los panes. Malditos los productores de pizarrones que los hacen tan chicos. Entonces, digo, eso es lo que pasa en la lógica del mercado de bienes de Keynes. Está escrito para políticos. Es decir, la virtud era el ahorro, ahora la virtud es gastar. Cuanto más derrochen, mejor. Los políticos felices. Ese es el primer punto. Se determina en el mercado de bienes ahora, entonces, el nivel de ingreso. Con ajustes de cantidades, con milagro de la multiplicación de los panes. Fantástico. Vamos, todo sería formidable si no fuera porque es una basura y que está todo mal. Pero vamos al segundo punto. El segundo punto es el mercado de dinero. En el mercado de dinero, ustedes lo que determinan, como en cualquier bien, es el poder adquisitivo de ese bien. O sea, si yo tengo una economía peras y bananas y aumento la cantidad de bananas, el poder adquisitivo de las bananas en términos de peras cae. Necesito más banana para comprar la misma cantidad de peras. Con el dinero pasa lo mismo. Esto, digo, estaba explicado en Mises, en la teoría del crédito. Libro que se lo dieron a Keynes para traducir. La propuesta para que lo tradujeran, para que se tradujera al inglés. El señor Keynes dijo que ese libro era malo y que no tenía que ser traducido. Pero lo peor de todo es que el señor Keynes no sabía alemán. Entonces, ¿qué es lo que hizo Keynes? Se le ocurrió determinar la tasa de interés en el mercado de dinero. Es decir, usó el mercado espejo para determinar la tasa de interés. Y con eso, ¿en qué derivó? Destruyó la teoría del capital. Porque ahora la tasa de interés como precio del dinero. ¿Qué es precio del dinero? Precio del dinero es su poder adquisitivo, lo que pueden comprar con él. ¿Cómo la tasa de interés? O sea, una cosa verdaderamente inverosímil. ¿Pero qué es lo que hizo con esto? Pasó a determinar el ingreso en el mercado de bienes y la tasa de interés en el mercado monetario. Entonces, ¿qué necesitaba ahora? Necesitaba determinar el nivel de precios. ¿Y qué hizo? Echó mano a la teoría del valor trabajo. Cuando ustedes van al capítulo 21 de esa bosta de libro, lo que dice es, los precios se determinan a partir de los costos. Es decir, una ofensa contra el principio de imputación de Menger. Es decir, tremendamente violento. Y eso lo padecemos nuestros policy makers cuando dicen, ¿se acuerdan de esa señora? Y los empresarios la levantan en pala. Digamos, los trabajadores son muy ambiciosos. Muchachos,
La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Cuando ustedes emiten cualquier bien que aumenta por encima de su demanda, su precio relativo, su poder adquisitivo cae. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo emito, ¿sí?, va a caer el poder adquisitivo del dinero. Por ende voy a tener suba de precios. Y si lo hago de modo continuo, voy a tener inflación. Frente a esta situación, aparece Milton Friedman. Lo interesante de Milton Friedman es que, mientras que los austríacos se quedaron discutiendo en la Torre de Marfil, porque era un asqueroso libro, que era un panfleto y que no valía la pena discutir, se llevaron puesto a todo y le entraron a los políticos. ¿Qué es lo que hizo Friedman? Friedman se hundió en el barro keynesiano y dio la pelea en el barro keynesiano. Esa es la diferencia. Ustedes lo que tienen que entender es que hay tres Milton Friedman. Hay un Friedman de la academia, hay un Friedman de la divulgación de libros, La tiranía del status quo, Libre para elegir, Capitalismo y libertad, la serie Libre para elegir, ¿sí? Y hay un Friedman que es el mejor de todos, que es el Friedman de las conferencias. El Friedman de las conferencias combina la rigurosidad del Friedman académico, la capacidad de divulgación del Friedman de Libre para elegir, pero sobre todo es un Friedman exquisito muy por encima de estos dos juntos. Porque cuando ustedes leen libros tipo Dólares y déficit, la economía monetarista, los daños del dinero, cualquiera de esos libros, o el de desarrollo, moneda y desarrollo, les puedo asegurar que Friedman está mucho más cerca de Mises de lo que ustedes se imaginan. Si no, tomen las conferencias de Mises en Argentina y comparen con lo que dice Friedman. Lo que sucede es que hay un Friedman, que es el Friedman que pelea en la academia, en el barro keynesiano. Y ahí es donde vienen sus contribuciones. Su primer gran contribución es sobre la cuestión epistemológica. ¿Para qué? Básicamente para decirle a los keynesianos, primero los datos. O sea, primero lo que voy a hacer es correrte con los datos. Y con eso es que lo vas golpeando por todos lados. La segunda gran contribución tiene que ver con la teoría del consumo. Es decir, desarrolla la teoría del ingreso permanente, arma una función de consumo intertemporal, recobra la tasa de interés y elimina ¿a quién? Al multiplicador. Se acabó el milagro de la multiplicación de los panes. La otra contribución, ¿dónde viene? A partir de mediados del siglo XX la tasa de inflación se acelera. Los keynesianos no podían dar respuesta a esto. Formula la teoría cuantitativa como una función de demanda de dinero, muestra que esa función es estable, por lo cual, siendo esa función estable, si yo emito por encima de la demanda de dinero, genero inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. El otro golpe que les da es el golpe que le da junto a Anna Schwartz en la historia monetaria de los Estados Unidos, capítulo 7, la gran contracción del 29 al 33, donde básicamente lo que demuestra es que la inversión, dice, miren, keynesianos, ustedes tienen un problema de ilusión nominal. Al tener ese problema de la ilusión nominal, no se dieron cuenta que aun cuando la tasa fuera cero, en términos reales era enorme. Y entonces ahí muestra que la inversión depende fuertemente de la tasa de interés real. Y por otro lado, la fantochada de las rigideces de los precios a la baja, que decían los keynesianos que eran inflexibles, demuestra que justamente eso no fue lo que pasó en la Gran Depresión. Es decir, que los precios se habían contraído fuertemente al ritmo que se contrajo la cantidad de dinero. Con lo cual, en ese aspecto, los keynesianos, de haber logrado que la política fiscal era plenamente efectiva, dije los keynesianos y no Keynes, y que la política monetaria no servía para nada, donde la diferencia entre Keynes y los keynesianos es que Keynes sí creía en la política monetaria, y como un caso extremo usaba la trampa de la liquidez, Friedman recobra el poder de la política monetaria, diciendo la política monetaria es importante y lo que explica la Gran Depresión es la política monetaria. Y si no fuera por el Banco Central, o sea, la Fed, gracias por el regalo, quien lo hizo, te lo agradezco infinitamente, recobra la idea del poder de la política monetaria. Entonces,
Friedman los tenía knockout a los keynesianos y los keynesianos escapan con la curva de Phillips, esa relación negativa entre inflación y desempleo. Y Friedman básicamente la idea la va masticando durante años. Ustedes ven conferencias del año 60, del 61, del 63, y él lo miraba con entre la relación entre la variación de los precios y la variación de la cantidad de dinero. Y él lo que veía que si el dinero era neutral, digamos, en términos de la academia, no en términos de lo que pensaba Friedman en las conferencias, él lo que notaba es que había un trade-off de corto, pero que de largo tenía que desaparecer. Y eso es lo que él hace con la curva de Phillips aumentada por inflación. Y este es el primer gran triunfo de la escuela austríaca. Porque cuando Friedman hace esta prueba, se ve forzado ¿a qué? A volver a los microfundamentos. Porque básicamente él desarrolla una teoría del mercado laboral donde dice, mire, en el mercado laboral se determina el salario real. Cuando si las expectativas son adaptativas, cuando el Banco Central modifica la política monetaria, los empresarios van a estar sintiendo que los precios son más altos. Entonces creen que el salario real está cayendo y salen a contratar más gente. Y claro, para eso tienen que pagar más por los salarios. Entonces los asalariados creen que van a tener un salario real más alto. Por ende, la economía transa fuera de equilibrio y produce por encima del equilibrio. Es el boom. Pero después, ¿qué pasa? Los agentes se enteran que en realidad lo que había era que había más inflación. Que no era una mejora de precios relativos, sino que estaban subiendo todos los precios. Y con lo cual viene el boost. O sea, entonces la economía se mueve hacia un nivel de empleo similar previo al shock. O sea, vuelve la tasa de desempleo a su nivel natural, pero ahora con un nivel de inflación más alto. Y esto fue rematado básicamente en el año 68, en el año 72, Lucas los termina de aniquilar a los keynesianos con su paper sobre expectativas racionales y lo valida empíricamente en el año 73. Es decir, que lo que ustedes ven es que para terminar de batir a los keynesianos, se necesitó volver a los microfundamentos, se necesitó volver a los austríacos. Pero no solo eso, es decir, se había dado el triunfo sobre una parte de la economía. Es decir, se había terminado de batir en la economía del trabajo, ¿sí?, usando los microfundamentos. Entonces, una vez que se terminó este problema de la estabilización y todo esto, la economía volvió a ver cuál era su verdadero problema, que era cómo generamos riqueza, cómo logramos crecer. Y entonces, ya en el año 78, y esto contado por personas que fueron alumnos de Lucas, Lucas estaba obsesionado con el tema del crecimiento. Es decir, el regreso de la intertemporalidad. Cuando ustedes hoy toman un paper académico de la mainstream, es todo microfundamentado e intertemporal. Es decir, que el marco analítico que triunfó fue el marco de los austríacos, la intertemporalidad y el microfundamento. Y en realidad, esta es la parte que a mí me interesa de sobremanera destacar, es que la escuela austríaca debería ser un upgrade. O sea, porque si bien hoy la literatura tiene la esencia de lo que fue la escuela austríaca, de hecho lo que más se le parece es la teoría de los ciclos reales, y si le ponen dinero les sale automático. Pero al margen de eso, mi visión es que el problema con la construcción de la función de producción que está implícita en los trabajos austríacos no se puede explicar el crecimiento. Porque la presencia de los rendimientos constantes a escala hace que inexorablemente en algún momento el proceso se agote. Por decirlo de alguna manera, yo puedo crecer en tanto y en cuanto acumulo capital y trabajo.
Ahora, el crecimiento de la población básicamente está exógeno. Entonces crece una tasa N, digamos 1%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo acumular capital. Mientras que yo esté por debajo del nivel de equilibrio, voy a mostrar crecimiento. Pero eso también está en el modelo de Solow. ¿Y cuál es el problema? Que llega un momento que se satura el proceso y quedo limitado en mi crecimiento, ¿en qué? En la tasa de crecimiento de la población. Entonces, y la estructura, y eso también vale para el modelo Kass-Koopman, también conocido como modelo de Ramsey, que todavía se parece más al concepto austríaco. Ahí están todos, está la preferencia intertemporal, está todo ahí. Bueno, no están los triángulos de Hayek, pero en lugar de tener un bien, toman dos bienes con distintas intensidades y reproducen el resultado de los triángulos. Entonces, ¿cuál fue el problema con esa literatura? Que esa literatura, para poder explicar el crecimiento, necesitó poner el progreso tecnológico exógeno. Y la verdad que para explicar el crecimiento, para que se den una idea, el modelo de Solow explica el crecimiento solamente el 15%, el 85% quedó afuera. Es decir, que estoy comprándome una estructura donde lo que explica el crecimiento viene determinado a dedo. Eso no es una teoría. Y la teoría económica avanzó hacia los modelos de crecimiento endógeno, que obviamente, ¿de dónde salieron? De Chicago, con Paul Romer y con Robert Lucas, donde Robert Lucas es un heredero de Hirofumi Usawa, que fue el primero que generó el modelo de crecimiento endógeno con capital humano, aunque no se llamaba así en esa época, porque en Chicago en los 60 se elaboraba con esta idea del capital humano, a raíz del fracaso de las pruebas de Solow. ¿Y por qué la idea del capital humano? Porque ahora no tienen la restricción de acumular trabajo. ¿Por qué? Porque pueden educarse y consecuentemente crecer más. Entonces no se agota el proceso de acumulación. Y eso, digamos, es lo que hace Romer, lo que hace Lucas, y ahí nace la teoría del crecimiento endógeno. Por lo tanto, para cerrar esto, desde mi punto de vista, los austríacos ganaron el debate, se retornó a los microfundamentos, se retomó la intertemporalidad, se pueden rescatar los triángulos de Hayek en estructuras más complejas, pero para poder avanzar y ponerse a la vanguardia hay que poder explicar el crecimiento. Y la realidad, para poder volver a explicar el crecimiento, lo que hay que hacer, a pesar del error de la teoría del valor-trabajo, es volver a Adam Smith. Con lo cual, si los austríacos combinaran todo ese aporte rico que se ha hecho junto a las teorías de crecimiento endógeno, más levantar los principios de Adam Smith, seguramente la escuela austríaca volvería a convertirse la mainstream de la economía. Eso es todo.